Queridos hermanos, la palabra de Dios de este día de Navidad siempre es el prólogo de San Juan, que tiene una densidad teológica profunda. El evangelista escribe después de que la fe cristiana está ampliamente consolidada y comienza también a tener algún tipo de problemas con la filosofía de la época, que era una especie de gnosticismo, el conocimiento como puerta de la liberación y de la salvación. En definitiva, el esfuerzo de la salvación recae sobre uno mismo es el que se salva. Y lo que el evangelista quiere hacer notar en este prólogo del Evangelio, además de contar también una historia ordenada de Jesús, como hacen los otros evangelistas, es la profunda teología que Dios se encarna, que Dios viene verdaderamente a nuestra realidad, pero no desde afuera, porque si no también o tendríamos que hacer nosotros un gran esfuerzo o tendríamos que reemplazar esa distancia entre la trascendencia de Dios y la inmanencia nuestra con una especie de hechizo, de magia. Y lo que pasa es que la salvación es la característica propia de este mundo. Estamos en un mundo de salvados. A veces vemos el mal en el mundo, y el mal en el mundo sirve muchas veces como pro-teodicea, es decir, una religión natural. La gente, como experimenta el mal, saca conclusiones de que como este mundo nunca termina de ser justo, tiene que haber algo posterior que ponga las cosas en su lugar, que equilibre la balanza. Y a veces también, lamentablemente, desde el punto de vista del pensamiento, el mal funciona como anti-teodicea, como anti-religión natural. Mucha gente dice: Padre, tanto que sufre, tanto sufrimiento, tanto chico, ¿dónde estaba Dios? El silencio de Dios que interpela. En la historia del pensamiento, podríamos decir, para simplificar, del pensamiento filosófico, tenemos muchas veces el problema del mal como pro-teodicea, es decir, en favor de que tiene que haber Dios, y como anti-teodicea, precisamente como no hay Dios, hay mal en el mundo. Y acá el tema, podríamos decir, que cambia sustancialmente, porque el evangelista en el texto sagrado, en el prólogo, nos dice que el verbo que estaba junto a Dios, la palabra de Dios, se hace carne, mora entre nosotros, pone su tienda, hologos egenetos sarx. El verbo se hizo carne, no dice soma, cuerpo, dice carne, porque carne expresa la fragilidad, carne expresa la, de alguna manera, caducidad de este mundo. Este mundo, la figura de este mundo, como dice la Sagrada Escritura, no es una figura permanente, es una figura transitoria. Y el que es precisamente el eterno se hace carne, se hace frágil, se hace objeto de la posibilidad del sufrimiento, la posibilidad de la limitación de la naturaleza y del ser humano. Y Cristo que irrumpe en el espacio y en el tiempo, que pone su tienda, que pone su carpa. Esto también es un guiño al Antiguo Testamento, que la presencia de Dios estaba en la tienda, en la carpa del encuentro. Pone su tienda entre nosotros y apela a nuestra libertad. Cristo no viene de prepo. Nosotros, es muy curioso, porque cuando tenemos una idea clara, no es que lo hacemos consciente, ¿no? Pero cuando uno tiene una idea clara, es como que quisiera metérsela al otro de prepo. Si yo tengo la verdad, te hago un servicio. Vos que estás en el error, tenés que someterte a la verdad. Y sin embargo, Dios no actúa así, Dios se propone. Por eso dice en latín, que se leyó tantos años, inclusive como segundo evangelio después de la misa: impropria venit et sui non receperunt. Vino a los propios, a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Vino al mundo, precisamente ese mundo que había salido de Dios. Dice el prólogo que por el verbo fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que existe fue hecho sin el verbo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron.
Y ese verbo, que es la palabra que se encarna, es zoe, es vida, y es fosfotos, y es luz. Y es una luz que está destinada a brillar, en una expresión que acá sí lo cito en griego porque tiene más fuerza, scotía. La luz brilla, fotisei, en la escotía, en las tinieblas. La scotía en griego no solamente es tiniebla, sino es una oscuridad que absorbe la luz. Es una oscuridad que absorbe la luz. Y sin embargo, Cristo es capaz de brillar en esa oscuridad. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar esa luz y tenemos que hacer el esfuerzo de recibir esa luz, porque esa luz no se impone, tenemos que recibir esa luz. Y el misterio de la Navidad consiste en que nosotros aprendamos a recibir esa luz por la cual viene toda la gracia y la verdad. Dice el evangelista que esa palabra que se hace carne entre nosotros y que se propone, se ofrece a nuestra libertad es plene charitos kai aletheia, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad, Charis, la Virgen María, Jaire María, que Jaritomene, te saludo María llena de gracia, la gratuidad con la que Dios elige, y la aletheia, la verdad en griego, que es una expresión dinámica. La verdad es algo que es dinámico. Una cosa, un objeto es verdadero, pero en la medida que voy conociendo ese objeto, hay otra parte de ese objeto que se pone oscuro. Es decir, que necesito constantemente aproximarme a la verdad. Cuando nosotros estudiábamos esto, un profesor que teníamos, que era muy inteligente, fue miembro de la Sociedad Tomista, inclusive estuvo en la presidencia, el padre Ponferrada, que vivió muchísimos años y que fue uno de los grandes lumbreras del Seminario de La Plata. Él decía un poquito como para que entendamos, uno le puede gustar mucho las plantitas, pero un botánico sabe un montón más que nosotros de la plantita. Y el botánico, al saber tanto, llega a conceptos que son límites, a conceptos que dice, ¿y esto por qué? ¿Y esta mutación por qué? ¿Y esto de dónde? Y esas dudas, ¿de dónde surgen? Del exceso de conocimiento. Mientras más uno conoce algo, van surgiendo como nuevas dudas. Ese concepto es en lo que engloba el término aletheia. Cuando yo conozco una verdad, en realidad, mientras más la conozco, hay nuevas aristas, hay nuevos contornos de esa verdad que no puedo entender. Y con este concepto ustedes se van a dar cuenta de la verdad de esta otra frase popular, que a veces se aplica bien y a veces no se aplica tan bien, que la ignorancia es atrevida, se dice a veces, ¿no? La ignorancia es atrevida, ¿por qué? Porque aún sabiendo, aún conociendo, el que más conoce, más preguntas se hace sobre la verdad y más busca avanzar en ese conocimiento de la verdad. Por eso el término aletheia es muy querido por la teología y a través de la filosofía pasa a la teología como este concepto dinámico de la búsqueda de la verdad. La presencia de Jesús en el mundo, entonces, nos habla del lugar que Dios tiene que tener en la realidad. Dios tiene que tener la realidad en el mundo concreto, en todo nuestro mundo, en todo lo que nos gusta, en todo lo que hacemos. Ayer di unas tarjetitas con un tríptico de Salamanca, y en ese tríptico hay pequeños detallitos. Por ejemplo, están los chapines, que son unos zapatos castellanos con unos dibujos islámicos de la Virgen en primer lugar. Después hay un fogón, hay una chica haciendo un puchero, se ve un plato con cerezas. ¿Qué quiere decir esto? Que la Navidad envuelve todo. La Navidad está cuando me afeito, cuando no tengo ganas de levantarme para el trabajo. La Navidad es lo que me gusta hacer para distraerme, por supuesto siempre cosas buenas, ¿no es cierto? Estamos hablando de la sana distracción. ¿Dónde tiene que estar la presencia de Dios? En todos los rincones de nuestra vida. Eso significa la encarnación. Cuando yo elijo o no ser una persona más amable, cuando yo elijo o no ser una persona más sociable, cuando yo elijo o no aceptar el Evangelio de Jesús, que me invita a amar al otro, aunque no sea lo que espero y lo que quiero de él. Porque ese es el gran misterio de la Navidad.
Cristo se encarna, Cristo muere por nosotros, aun cuando no sabe lo que cada uno, o sí lo sabe como Dios, evidentemente, pero digo, no espera a que nosotros seamos perfectitos, sino que Él se encarna, vive una vida como la nuestra, 30 y pico de años, muere en la cruz y resucita por nosotros, para que nosotros en nuestra libertad digamos si aceptamos o no ese don inmenso de su amor y de su misericordia. La Navidad, la Encarnación, no es un cuentito para pasar esta fecha que lamentablemente a veces está relacionada más con temas afectivos y de frustraciones personales que con lo que debería estar, que es precisamente ese encuentro de Dios con la humanidad en nuestra propia cancha, en nuestro campo de juego. Dios no nos saca de nuestro Sitzen-Leben, de nuestra inmersión cultural, sino que Dios entra en esta perspectiva del mundo, que es una perspectiva necesariamente deficiente y limitada, porque somos frágiles y porque en definitiva desde el punto de vista biológico estamos destinados a morir, aunque esa palabra que se hace carne, que es fotos, que es luz, y que es zoe, que es vida, la vida que no se acaba, porque en griego está zoe, que es vida que no se acaba, y está bios, que es la vida biológica que se termina. Por eso, en este nacimiento del niño Jesús, vamos a expresar a Dios nuestra gratitud por tanto amor que se hace niño, que se hace objeto de ternura en el pesebre. Que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestra voluntad sea un pesebre donde nos encontremos con el Creador y que seamos auténticamente libres, porque es cierto que la determinación de la libertad puede llevarnos a una obra práctica buena o mala, pero cuando nosotros elegimos lo malo, no actuamos la libertad. Solamente es libre el que es capaz de elegir el bien. Y a veces el bien lamentablemente es arduo, pero no tenemos que tener miedo porque Jesús no eligió una vida fácil, eligió nacer en un establo porque no había lugar para él en la posada, en un lugar donde había animales, donde no había agua caliente, donde no había la mínima asepsis para un parto, que fuera un parto de una virgen que concebido Jesús por obra del Espíritu Santo. Fue una niñez difícil, tuvo que huir a Egipto, tuvo que vivir del trabajo manual, se conoce a Jesús también por los evangelios como el carpintero. Tuvo una predicación al principio exitosa y después no tanto, porque todos aquellos que lo alababan terminaron gritando crucifícalo, crucifícalo. Muere en la cruz y resucita para la salvación. Cristo no eligió una vida fácil. Yo me acuerdo que el obispo que me ordenó, ante el sufrimiento de algunas personas, los motivaba, ¿no? Eran otras épocas también. Y entonces me contaba a mí, no, dice, vino una persona muy sufriente, entonces yo le dije, en la Basílica de Luján, un crucifijo muy lindo que hay, grandote, dice, vaya y mire el crucifijo y dice, pregúntese usted, ¿sería capaz de mirarle la cara a Jesús crucificado y decirle, yo sufro más que vos? Entonces la gente, no. Y yo digo, si el arzobispo viviera ahora, se daría un susto, porque más de uno sería capaz de decirle a Jesús, yo sufro más que vos. Porque el mundo está loco. Y no se rinde ante la evidencia de un Dios que se encarna. Quiere un Dios extrayet, llame ya, un Dios que te saque las papas del fuego. Y nosotros tenemos que reconocer al único Dios verdadero, al que se encarnó, vivió entre nosotros, muerto y resucitado, está junto al Padre intercediendo constantemente por nosotros para que utilicemos bien nuestra libertad y aprovechemos ese camino que Él abrió entrando en nuestra historia, por ese camino, por la encarnación, por la Eucaristía, los sacramentos, las obras de caridad, cuando nos unimos de verdad a Dios a través de la oración, por ese camino de la encarnación nosotros tenemos abierta la ventana hacia la trascendencia, hacia la vida verdadera. Queridos hermanos, feliz Navidad, que el Señor nos conceda a todos poder tener en nuestra vida esa presencia del Emmanuel, el Dios con nosotros. Vamos a pedirle también por todas nuestras necesidades,
por todos nuestros seres queridos, por todas las personas que confían en nuestras oraciones. Hay personas que nos piden oración, que eso sea realmente un gesto sincero y que en este altar donde celebramos la Navidad del Señor pongamos los deseos y las intenciones de todos los hermanos. Que así sea.